Agustín anda por acá. Agustín, ¿estás aquí? Que está preguntando por el chat. No, no está. Eh, Creo que les mandan. Agustín está preguntando en el grupo a dónde pueden ver la nota del parcial uno, que yo les dije que ya se las envié. Les tiene que, si no me equivoco, les llega un mail. Y si no, abriendo la tarea, les debería decir la nota. Alguien confírmeme, por favor, si lo pueden ver. Las notas. Sí, profe, el mail me llegó Ah, y entrando también está. bueno, para que no se asusten, eh, siempre el criterio de evaluación es aprobado o reprobado. Por eso el aprobado tiene 10, que no significa que tiene todas las respuestas correctas, y el reprobado tiene 2, que tampoco significa que no haya respondido nada, ¿sí? Hay algunos que han estado muy cerca, de hecho, al ser 14 preguntas, alcanzar el 70%, quedaba ahí un número decimal raro que se ha considerado el menor de la cantidad de respuestas incorrectas. Así que, de cualquier forma, ha estado bastante dividido el tema de los parciales. El recuperatorio va a ser la semana que viene. Tengo que conversar con el ingeniero porque el año pasado tuvimos menos reprobado, creo que fueron 4 o 5 nada más. Eh, y lo hicimos directamente en vivo, digamos. Dos o tres preguntitas y ningún formulario y nada escrito. O sea, conectados solamente los que tenían que recuperar. Probablemente o seguramente eso va a ser el jueves de la semana que viene. Yo les voy a estar avisando cuál va a ser el método. ¿Sí? Pero como les digo, los que se sacaron 10 no se queden tranquilos que respondieron todo correcto porque no es así. Y los que se sacaron 2 no quiere decir que respondieron todas mal, sino que simplemente no alcanzaron el 70% de las preguntas. Es algo que quiero que hagamos ahora. Como el recuperatorio va a estar basado básicamente o casi literalmente en lo mismo, y todas estas son preguntas que son preguntas de final, o sea, no necesariamente preguntas de final, pero generalmente cuando ustedes arman su exposición, hablan exactamente de lo mismo que están estas preguntas. Por eso que vamos a hacer un repaso de las preguntas, pero no les vamos a decir cuáles han respondido bien o cuáles han respondido mal. La forma de evaluación es tan cercana a lo que ustedes después van a tener que exponer para defender la nota, ¿sí? Que hay que seguir profundizando en estos términos o en estas cosas que nosotros hacemos preguntas. ¿Por qué digo defender la nota? Generalmente, o al menos desde que yo estoy acá, creería yo que cada 10 alumnos, 7 aprueban un final. O sea, no es una materia o un final tan pesado ni tan difícil. Lo que pasa es que intentamos que sea completo, ¿sí? Pero, o por lo menos lo que el pensamiento mío del ingeniero Nievas es que se vayan defendiendo una nota y no ponerlos a prueba en el conocimiento y que se les haga tan pesado el tema de ir a rendir el final. Sí, básicamente las preguntas que les hemos hecho en el parcial es básicamente en lo que ronda los intereses de la cátedra que ustedes sepan a la hora de rendir un final, ir, decirlo, nombrarlo y poder defenderlo con algunas preguntas salteadas, pero no somos de hacer preguntas. Creo que se los comenté en la primera clase. El método de rendir este parcial es sacar dos bolillas, ustedes eligen una, hablan sobre esa bolilla, todo lo que ustedes quieran, no son interrumpidos, a criterio del profesor, si le parece adecuado que ha estado el conocimiento, digamos, em, dado, vertido, se lo pasa a la otra bolilla. Si hay que hacer alguna pregunta de la bolilla que ustedes eligieron, se hace. Se hace otras preguntas, o una o dos preguntas de la otra bolilla, que generalmente es una pregunta al ingeniero Nievas, otra pregunta yo, y se acabó. Se van con su nota, ¿sí? Así que entendámoslo así, a esto que les estoy comentando. Son preguntas que tienen que estar en el final, ya sea preguntadas por nosotros o dichas por ustedes en sus exposiciones, ¿sí? Mercedes creo que me está diciendo que algunos chicos están esperando por entrar, pero yo no tengo ninguna solicitud, Mercedes, a menos que, no, sí, porque colgado no los puedo dejar.
No sé quién será. O capaz que ya es extemporáneo mi lectura del chat. Bueno, les tengo una mala noticia. Mañana, por la tarde, hay una reunión de claustro. Creo que les he comentado, las reuniones de claustro es cuando se reúnen el jefe del departamento junto con todos los docentes del grupo. Probablemente nos digan que las prácticas están interrumpidas, o no sé lo que nos van a decir. Yo me estoy realmente adelantando en el tiempo, lo cual sería una pena, porque si no vamos a tener que ir con el método indirecto de la práctica, como hicimos el año pasado, que no es el mejor, no es el mejor. Así que si alguien tenía pensado salir a medir mañana con su docente, no lo haga. Yo igual ya le he comentado a los docentes. Mañana a las 18 es esa reunión, así que bueno, nos vamos a mantener expectantes a ver cuáles son las nuevas directivas que nos dan. Ojalá que sean que podamos seguir en la práctica o que solamente van a suspender las prácticas en el departamento. Pero bueno, no lo sé. Bueno, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Agustín, ¿pudiste ver la nota? Sí, sí, recién me fijo y me llegó, pero no me había llegado al correo. Ah, Pero bien. ya me llegó, gracias. Bien. Bueno, como les comentaba, ahora yo les voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver lo que yo estoy viendo? Esos diagramas de la encuesta. Sí, sí. Sí, sí, Bien. Bueno, como les digo, todos respondieron. Ahí a mí me aparece un rejunte de todos sus mails. Aquí sí. Por lo único que tenemos que pedir perdón es por el orden aleatorio, porque estaba esa pregunta que no, que decían alusión a la pregunta 9 y la pregunta 9 capaz que todavía no les tocaba contestarla. De cualquier forma, viendo la interpretación, se tomó caso por caso, ¿sí? Viendo la interpretación que ha hecho cada uno de esos, eh, o la entendieron bien en conjunto o la entendieron mal directamente, desde la primera pregunta hacia la segunda, como le ha pasado a muchos de ustedes. Como les digo, la idea es mostrarles, ¿sí? No les voy a decir cuál está bien o cuál está mal. Estos son en función de las respuestas que han elegido ustedes, para que les sirva como guía o hagan algún tipo de memoria que contesté yo respecto de lo que contestaron mis amigos, mis compañeros, mejor dicho. En función de eso, seguir profundizando. Si les quedaron dudas sobre cada una de las preguntas, vamos a hacer alguna consulta antes de rendir el parcial, no hay problema con eso, pero como les digo, son términos o consultas y preguntas que necesariamente tienen que estar en el final o que nosotros las tomamos, entonces por eso es que no les vamos a decir cuál respondieron bien o cuál respondieron mal. ¿Sí? Ustedes es fácil darse cuenta igual. En la pregunta 1, en relación con el término territorio. Esta pregunta habla exclusivamente del término territorio, no de límite territorial ni de nada por el estilo. Está en una de las primeras diapositivas y está clara la respuesta. Si bien ahí ustedes está bastante dividido, sí les puedo decir que el término territorio no corresponde a un término de geografía. Eso sí, el 8% que contestó que corresponde a un término de geografía, ellos sí sepan que no es esa la respuesta correcta. Claramente el curso se ha inclinado por dos de las preguntas, un poco más de la mitad ha dicho que es el resultado de la voluntad de la decisión de un conjunto de individuos, pero hay otra parte que piensa que es con la simple apropiación de un sector del suelo. ¿Sí? En la pregunta 2 les preguntaba también exclusivamente la definición de un límite territorial. Observen ustedes que está bastantísimo dividido, por lo tanto la conclusión es que no es una decisión del organismo catastral, un límite territorial, ¿sí?
y mucho menos de de un municipio de cada departamento. Está muy peleado entre la causa jurídica creadora y el acuerdo de voluntades. No hay que confundir la respuesta a esta pregunta con la fuerza creadora del límite, como lo tienen en alguna de las diapositivas. Y es mi apunte. La fuerza creadora del límite es otra cosa distinta a la definición del límite territorial. ¿Sí? Veo que ahí, como les digo, el aula está bastante dividida. Esto todavía no se lo comento al ingeniero Nievas, a ver si podemos desarrollar algún tipo de apunte o algo extra para que el concepto quede claro para el día de mañana. Pero bueno, o parece que quizás desde la cátedra no ha quedado claro cuál es la definición del límite territorial. Esa es una conclusión que he sacado yo particularmente, porque hay una gran confusión ahí. ¿Sí? Un acto de levantamiento territorial. Esto sí, está bastante claro. Ustedes vean cómo, para los que contestaron otra cosa, un 75% del aula ha contestado que comprende un sector del territorio que no es la parcela, no es una parcela propiamente dicho. Recuerden que el acto que habla de una parcela es el acto de levantamiento parcelario, justamente. Pero bueno, muchos se han inclinado por la definición que dice que comprende un sector del territorio donde se emplazará una obra pública y podría registrarse en el organismo catastral. Ahí sí, un 20% que piensa que es una obra que se ejecuta para beneficio de la comunidad. Por lo tanto, acá también les puedo dar la ayuda que la respuesta no es la C, que la define un organismo catastral, no. Puede encargar un acto de levantamiento territorial catastro a los fines de intentar conocer algún territorio por algo, pero no. Un acto de levantamiento territorial no es eso. Bueno, esta creo que estaba bastante clara también. Un acto de levantamiento parcelario administrativo se ejecuta a través del acto de mensura. Cuando terminó el parcial yo les dije, para tener clara esta pregunta, había que retrotraerse a las tres tipos de mensura que se pueden ejecutar. ¿Sí? Administrativas, particulares o judiciales. Cada una tiene un comitente distinta y resuelve distintos problemas. A ver, creo que también se los dije cuando terminó el parcial, creo que la respuesta con el 79,2% es más que obvia, y esto espero que les quede claro, porque cuando nos toque rendir el final, esas tres cosas las tienen que tener claras, porque cada una de ese tipo de preguntas responde a una unidad distinta de la materia. Y después vamos a ver toda una unidad, ¿sí? Toda una unidad que se llama mensura judicial. Ahí terminamos de desglosar cuáles son las mensuras judiciales y quién las encarga y todo lo demás, como qué tipo de conflictos resuelve y cómo los resuelve. Y en el resto de la materia, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, la parte administrativa y los particulares, si uno los pone en comparación, ¿para qué hace un particular una mensura o qué persigue o qué define una mensura particular? Y automáticamente se puede dar cuenta qué es lo que define una mensura administrativa. ¿Sí? Los principios fundamentales de la mensura. Acá también hay una gran inclinación, más del 83% respondió que es la B. Quien lleva adelante las tareas de la mensura sea un agrimensor, y otros pusieron que la documentación que presenta el profesional del organismo catastral esté debidamente certificado. Alguno de los dos confundió los términos con legitimidad. ¿Sí? No los confundan porque no son lo mismo. Acá se divide un poco más, hay más respuestas. A ver, creo que quedó también pendiente algo de qué es lo que es una restricción al dominio. También creo que a alguno de ustedes no le había quedado claro eso. Si alguien tiene alguna intención, bueno, que no le ha quedado claro qué es lo que es una restricción al dominio, hágamelo saber, porque yo estuve revisando las charlas a ver cómo los habíamos, en las clases, cómo lo habíamos dicho, cómo lo había dicho yo, y creo que quedó bastante claro, o por lo menos de mi parte, cuáles son las restricciones o qué es lo que es una restricción al dominio y cómo
lo graficamos y la importancia de darle publicidad en el plano de mensura. Pero bueno, en función de esto, háganse una idea que por lo menos el 62% de ustedes dice que el plano de mensura representa todo, tanto los derechos reales como también las restricciones. Bueno, acá hay Germán, muchas, sí, oigo. eh, yo me faltó en esa, veo una que me parece que era de desarrollo de cómo se grafican las restricciones al dominio, que no supe hacerla. Bien, ya vamos a llegar a eso. Creo que es Listo, listo. es una de las últimas. Bien, la pregunta 7 menciona al menos 3 elementos que consten en un plano de mensura. Muchos de ustedes, hay muchas respuestas, por eso lo vemos acá para que no se individualice, pero por ejemplo, he visto muchos de ustedes que han puesto nomenclatura catastral. La nomenclatura catastral no es un elemento del plano. La nomenclatura está adentro de un elemento del plano que se llama carátula. La carátula es una sola. Y después están los elementos del plano, que son el croquis de ubicación y lo demás. Se toma como elemento la carátula, pero en realidad no, porque es un plano de mensura que se divide en dos partes. Por un lado la carátula y por otro lado el cuerpo del plano. Los elementos del plano de mensura están adentro del cuerpo del plano. Los que pusieron carátula se les consideró como un elemento, pero la verdad que no es un elemento. Igual que, claro, los que pusieron, algunos de ustedes también puso inscripción de dominio. No, no es un elemento del plano. Los elementos del plano, esto lo hemos visto, tampoco se va... y otros de ustedes también han confundido los elementos del plano de mensura y pusieron identidad, legitimidad, publicidad, delimitación, autenticidad y ubicación, tampoco. Algunos de ustedes también pusieron citación de colindante, ese tipo de cosas. Esos son partes del legajo de mensura, no del plano de mensura. El expediente que yo armo con citación de colindante, dicto, relación de título, acta de mojonamiento, todo lo demás, es parte de un legajo de mensura. No tiene nada que ver con el plano. Los elementos del plano, algunos han respondido bien, creo que es ubicación, el norte, planilla de coordenada, croquis de vinculación, esos son. ¿Sí? Recuerden que a su vez cada uno de esos responde a una parte de la parcela, ya sea su parte física, su parte jurídica o su parte económica. Probablemente en el recuperatorio reemplacemos esa pregunta 7 por esa otra. Bueno, vamos a un ejemplo. La planilla de coordenadas responde a la parte física, económica o jurídica del inmueble. Algo similar va a haber en el recuperatorio. ¿Sí? Para que quede claro. Bien. El balance de superficies en el plano de mensura se realiza creo que esto hablamos demasiado y fui muy insistente. Hay un 87% que contestó bien, cotejar la diferencia entre la superficie contenida en el título y la propiedad y el relevamiento efectuado en el terreno. Sí, se realiza para eso. Los que contestaron para cumplir con lo que exige la Ley Nacional de Catastro, la Ley Nacional de Catastro en ninguno de sus artículos dice que tiene que tener una mensura o un balance de superficie, ni que las mensuras sirven para cotejar distintas superficies. La ley eso no lo dice. Y de última, lo que aporta mayor información a catastro podría ser para catastralmente que pueda tener algún derivado, podría ser la parte económica, pero el balance de superficie, o sea, la planilla de mejora, si quiere, le interesa a catastro, pero a catastro el balance de superficie le interesará de última para controlar si uno no está advirtiendo que la parcela puede tener excedente o no, pero no, a catastro el balance de superficie no. Y mucho menos en una mensura para tramitar título de dominio por prescripción adquisitiva que no lleva balance de superficie. Así que los que respondieron eso, se los digo ya, los ayudo, no. La respuesta correcta es la A y no sirve para otra cosa el balance. Bueno, explique con su palabra la importancia de publicidad en las restricciones de dominio que se dibujan en un plano de mensura.
muchos de ustedes confundieron la palabra publicidad y escribieron que es importante porque la publicidad para que la mensura no sea clandestina y los vecinos puedan oponerse o generar algún tipo de reclamo. No, la pregunta completa dice restricciones al dominio que se dibujan en un plano de mensura. La situación de colindante, el acta de mojonamiento, no se dibuja en el plano de mensura. ¿Sí? Algunos lo entendieron por ese lado. Sepan que íbamos literalmente a las restricciones. Muchos respondieron bien, otros, como le digo, confundieron el término publicidad con la parte de edicto y situación de colindante, pero no era lo que la pregunta les solicitaba. Las restricciones, publicidad de las restricciones al dominio que se dibujan en un plano de mensura. Las restricciones al dominio, primero que el dominio, es el pleno, el mío, el título que tiene la persona que me contrata. Sobre ese dominio pueden haber otros derechos reales que funcionan como restricciones o pasan a ser restricciones, por lo menos, por ejemplo, las servidumbres. Algunos no pudieron redactar algo fluido, pero sí dieron, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, una servidumbre de electroducto que no me va a permitir construir en altura, entonces es importante dibujarla en el plano para que el que compra sepa que está comprando con una restricción. Esas son restricciones al dominio, ¿sí? ¿Y por qué es importante la publicidad? Y ya lo hemos dicho varias veces, ¿sí? Creo que esta es la pregunta que alguien me intentó hacer algún hincapié recién. Yo te preguntabas acerca de cómo se grafican las restricciones al dominio en el plano de mensura. Bien, perdón, bien. Acá viene la pregunta que generó un poco de discordia. En relación a lo expresado en la pregunta 9, precedentemente, en este caso sí sería la precedentemente, a ustedes les tocó salteado, exprese de qué formas son dibujadas en un plano de mensura dichas restricciones. Muchos pusieron, se marcan con línea de trazo, que no estaría tan mal esa respuesta, se la consideramos correcta. La respuesta correcta ahí es con medidas lineales, angulares y superficiales. Revisé los videos y también lo dijimos. Em, ¿Por qué con superficies lineales, angulares y superficiales? Algunos no lo escribieron así, pero sí pusieron respuestas como la que estoy leyendo, indicando en el caso de una servidumbre de riego, el ancho de la misma, su ubicación, etcétera. En caso de ser una servidumbre de paso, lo mismo, ancho, largo y ubicación del terreno. En realidad es lo que nosotros queremos conocer. ¿Cuánto afecta esa restricción? La respuesta correcta es concisa para que la tengamos clara cuando se lo preguntemos en cualquier momento. ¿Cómo yo marco una restricción en un plano? Con medidas lineales, angulares y superficiales. Vimos un ejemplo, por ejemplo, un electroducto, que dijimos, bueno, el largo lo podemos conocer porque medimos el eje de la línea, cómo nos afecta. ¿El ancho lo podemos conocer? No. Algunos de ustedes lo citaron como ejemplo muy bien y pusieron el ancho nos lo otorga el organismo correspondiente. Si es un electroducto, por ejemplo, Energía San Juan. Listo, tengo el ancho, tengo el largo, por lo tanto tengo la superficie. Le sumo los ángulos y tengo representada la restricción en el plano de mensura. ¿Quedó claro para todos eso? Sí, profe. Eso es muy importante. Vamos a hacer hincapié siempre. Siempre, ¿sí? Eh, los que no lo entendieron así, eh, hay algunos de ustedes la verdad que no, bueno, algunos no le dio tiempo, eh, Profe, pero, perdón, por el grupo le están pidiendo que lo acepte a Galovich. a ver, perdón, ¿a quién? Ah, Flores, Galovich. no lo tengo. A Juan, me apareció Reinaldo Flores. Díganle que intente de nuevo, por favor. Pim, pim, pim. Bueno,
está escribiendo en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí está. Reinaldo Flores, Ezequiel Schwartz. Juan Galovich, ahí está. Gracias. Gracias, Lucrecia. Bueno, estamos todos, ¿verdad? Sí. Algunos pusieron como una restricción que se dibujan los colindantes, más de uno puso se dibujan los colindantes y el amojonamiento depende del tipo de amojonamiento, no. Pero como les digo, los que respondieron a ese tipo de cosas, por ejemplo, colocando el amojonamiento y las medidas lineales, también habían interpretado mal el tema de la publicidad y las restricciones al dominio en el plano de mensura en cuanto a importancia. Así que a algunos se los consideró bien, a otros se los consideró mal, pero acá sí me interesa ayudarlos y la respuesta es con medidas lineales, angulares y superficiales. Punto. Les podemos preguntar por qué, sí. Y ahí por qué con sus palabras pueden decir lo que deseen, porque estamos seguros de que ahí muchos tienen muchos ejemplos, se les puede llegar a ocurrir algo, pero es importante saber eso. ¿Cómo se marcan? Con medidas lineales, angulares y superficiales. Bueno, acá, en virtud de lo explicado en clase, un trabajo de mensura es más importante medir que marcar o marcar que medir. ¿Sí? Los que respondieron la C, sepan que están mal, porque ambos son importantes, por supuesto, marcar que medir. Pero si yo considero uno, con uno de esos puedo conocer lo otro. Y eso lo remarcamos, lo dijimos en clase y lo remarcamos bien en la diapositiva. Por eso es una expresión de clase. Esta pregunta siempre la incluye el profesor Nievas. Siempre hay una pregunta muy concisa de la clase, pero además de que se dijo en clase, está en una diapositiva, así que busquémoslo y que ahí queda bien en claro qué es más importante. Recuerden, si no lo recuerdan, lo contamos con una especie de anécdota de cuento que cualquier persona, ¿sí?, que tenga las 4 comidas diarias, desayuno, merienda, almuerzo, cena, si yo lo pongo enfrente de una estación total, con el acto repetitivo del tiempo la va a aprender a usar. Y eso es una herramienta que sirve para una sola cosa. En función de eso, sepan ustedes cuál era la respuesta correcta aquí. Bueno, en la 12 no hay mucho que hablar. El excedente en la propiedad inmueble es un vicio que afecta a la parcela. ¿Qué elementos se relacionan para afirmar que la parcela tiene superficie excedente? El 90% de ustedes contestó, así que los que contestaron otra cosa, sepan que hay una inclinación muy fuerte de parte de sus compañeros a que la contestaron mal, respecto de que si es la escritura que redacta un escribano o si es la superficie que indica un plano de mensura. ¿Sí? Pregunta 13. Es común que la superficie consignada en el título de propiedad difiera de la superficie que se obtiene al momento del relevamiento. Cuando se fracciona un terreno en más de un lote, el prorrateo de títulos se realiza para... No vamos a decir más nada porque esto es súper importante. Un 70% de ustedes piensa que es distribuir proporcionalmente la superficie de título en cada lote, y hay un 30% que cree que es para definir la superficie excedente de un título. Esa es pregunta de final, no tan solo en actos de levantamiento, es una pregunta de final en fraccionamiento, es una pregunta de final en catastro. Esa tenemos que tenerla muy clara. Como ayuda les dejo los porcentajes, que no quiere decir que el 70% está bien, ni que el 30% esté mal, pero bueno, hay una inclinación. Ustedes intenten evaluarlo por ahí. La última pregunta, la mayoría la contestó bien, lo cual nos pone muy contentos. Algunos de ustedes creo que no les alcanzó el tiempo. Algunos de ustedes lo hicieron incompleto. Algunos calcularon mal, pero no sé qué número metieron mal en la calculadora para calcular el coeficiente, o no sé si hicieron regla de 3 simple, pero las distintas superficies eran concordantes, así que se le computó como correcta a todo el mundo. Esto después va a ser una práctica. Pero bueno, en líneas generales, la última pregunta quedó bien clara. El prorrateo de título,
quedó bien hecho, ¿sí? O se entendió al menos. Así que bueno, en cuanto al parcial, no sé si alguien quiere hacer alguna otra observación que no tenga que ver con alguna pregunta puntual. Entiendo que a algunos no les alcanzó el tiempo, la verdad que es primera vez que nos pasa, o quizás no era buena la conexión en ese momento, no sé si depende de mí o depende de ustedes, la verdad que no sé, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, los escuchamos. ¿No? ¿Estamos bien? Para mí, Germán, haría un poco más de falta en las preguntas en las que hay que desarrollar. Sí, Bueno, no sé cuánto creen ustedes que hay que, que supone el tiempo como para hacerla. Quizás, no sé, yo digo 5 minutos. No sé si es mucho por cada pregunta que hay que desarrollar, pero yo me quedaba, no tuve problemas con internet, pero me quedaba muy corto con las que son múltiple opción y bueno, sí, o sea, directamente, no sé, supongo que habrán calculado 1 minuto, eh, pero me parece que hubo un poco tiempo para la cantidad de preguntas en las que había que desarrollar. bien. No sé, capaz que, no sé, me pasó a mí nada más. No, no puede ser, puede ser. La verdad que hay un tiempo estipulado de que no lo decidimos nosotros. Hay un estudio que dice que el alumno se debería demorar tantos segundos en un tipo de pregunta y tantos minutos o segundos en el otro. Y más o menos hemos respetado eso y hemos venido bien. Sé que la cosa se pone muy ambigua cuando nosotros le decimos explique con sus palabras, porque cualquier definición que tenían de memoria la tienen que dejar de lado. Lo vamos a ver, lo que único, porque este parcial en comparación del año pasado tiene una sola pregunta además. Eh, y se había calculado y creo que les dimos 3 minutos más. Pensamos realmente, Juan Pablo, que iban a estar bien, pero lo vamos a ver, eh, lo vamos a ver para la próxima vez. No sé cuánto piensan ustedes que deberían, no sé, con 5 minutos más hubiese alcanzado, con 10, con 15. ¿Con cuánto creen ustedes que podrían haber estado un poco mejor? Yo creo que entre 5 y 10 minutos hubiese sido como, de más, digamos, hubiese sido como necesario, digamos, porque me quedé así como con lo justo. Bien, bien, buenísimo. Entre 5 y 10 minutos. Ahí, bueno, Ignacio Pueblo opina lo mismo. Agustina, el recuperatorio va a ser el martes. Yo les voy a, yo les voy a comentar cuál va a ser el método. Tengo que hablarlo con el ingeniero, pero va a ser el martes. Si no pasa algo, yo les voy a intentar avisar con tiempo, pero ustedes apúntenle a estudiar para el día martes. Ya vemos si es un sistema muy similar o si lo hacemos en vivo y en directo. Profe, ¿el día martes es 25 de mayo o el Tienes otro martes? razón, tenés razón, Ignacio. Es un super feriado. Bueno, será el No, no, jueves entonces. digo nomás. No, no, hay que descansar. Hay que usarlo. Bueno, sí, va a ser el jueves, tenés razón. Gracias. El jueves entonces. Bueno, estamos todos de acuerdo entonces que estas 14 preguntas con 5 o 10 minutos más hubiese estado bien. Bueno, lo vamos a contemplar. El parcial siguiente tiene 5 preguntas nada más, pero bueno, lo vamos a contemplar. Rea- Realmente las respuestas a nivel de lo que han podido expresar son muy buenas, son mucho mejor que las del año pasado y uno siempre intenta que es muy difícil, realmente es muy difícil armar el multiple choice porque a nosotros nos gustaría escucharlos a ustedes. De hecho, si pudiésemos tomarle a los 22 o 25 que son directamente por conferencia, sería lo mejor, pero no terminaríamos nunca. Pero las respuestas escritas que nos dieron son muy buenas y son concordantes a que por lo menos
han podido estudiar o comprender, así que eso nos mantiene contentos. El parcial siguiente son 5 preguntas a desarrollar todas. Sí, el año pasado tuvimos, creo que se los comenté, tuvimos